Eh, es un enorme gusto verlos a todos otra vez en este nuestro espacio de diálogos de músicas colombianas, que como siempre lo que intentamos, y en este nuevo semestre con Javier estuvimos conversando y estamos, digamos, reafinando el tipo de oportunidad que este espacio brinda. Pero quisiera contextualizarlo un momentico, y es, detrás de las grandes figuras de nuestra música hay una apuesta vital. A veces escuchamos el desempeño musical, lo cual es fundamental, por supuesto, porque ahí está toda la energía, todo el proceso, digamos, de búsqueda musical, de toda la investigación que eso trae, de toda la dedicación, de todos los procesos que eso supone. Pero a veces olvidamos que detrás de esas figuras que se desempeñan de esa manera hay unas apuestas, unas personas, unos recorridos que explican en buena medida por qué hacen lo que hacen o por qué dejaron de hacer otras opciones o por qué apuestan por lo que apuestan, y ese es el sentido de este espacio. Hoy tenemos un invitado para mí muy especial, ya les explicaré por qué. Jorge Iván, bienvenido. Jorge Iván Sepúlveda, uno de los, y no necesito hacer mucho énfasis en eso, uno de los grandes percusionistas que tiene este país. Voy a hacer una reseñita muy corta. Ha tocado con proyectos tan importantes. Cuando uno busca en internet encuentran la referenciación del trabajo de Jorge, y es muy impactante saber que ha estado en algunos de los más importantes y relevantes grupos del movimiento de nuevas músicas colombianas. Por nombrar solo algunos: Suricato, Curupira, Primero Mi Tía, Ricardo Gallo Cuarteto, Asdrúbal, Pacho Dávila. Ha tocado con proyectos de Claudia Gómez, con Puerto Candelaria, con Lucía Pulido, con Fernando Tarrés, es decir, con una infinidad de músicos y de proyectos que lo hacen una persona, digamos, con un recorrido que ha sido reconocido por tres cosas que a mí me encanta, digamos, que me encantaría que profundizáramos. La apuesta de Jorge está situada en un lugar muy interesante, y es la tradición, los lenguajes urbanos y un manejo rítmico con una tendencia experimental muy fuerte. Y esa Santísima Trinidad le ha dado juego, pues, para hacer muchas cosas. Bienvenido, estoy muy contento de verlo. Tuve la suerte de conocerlo pues lo he escuchado toda mi vida, pero tuve la suerte de conocerlo en la maestría de la Javeriana y pudimos compartir, y por eso yo había recomendado mucho que este espacio se abriera. Estoy muy contento de que estén acá con nosotros compartiendo este rato. Bueno, no, pues buenas tardes para todos. Es como, siento muy como en familia, porque conozco a varios desde hace mucho, desde chiquitico. Y pues encontrar otra vez con usted, Eliezer, aquí en este espacio, porque ahora yo le digo también así abiertamente que realmente su seminario fue uno de los que más me tocó en todo este proceso del acercamiento, como desde la musicología que empecé. Entonces encontrarlo aquí también es un gran placer y un gran honor estar aquí al lado suyo. Bueno, Jorge, ¿cómo cuadramos la cosa? Porque yo he pensado en que arranquemos con la prehistoria. ¿Cómo arranca la vocación musical? Si usted recuerda, Pedro Sepúlveda, su abuelo, su querido tata, tenía una visión tradicional que no le permitió que su hijo, el padre de Jorge, fuera un músico profesional. Sin embargo, su papá tenía una importante afinidad con lo musical. ¿Por qué no me cuenta ese contexto familiar y cómo arranca eso? Bueno, pues sorprendido de que se sepa esos datos. No sé si eso estaba en internet o qué, pero sí, totalmente. Yo creo que las vocaciones, seguramente, esto sonará un poco poético, no sé qué, pero vienen como en el ADN de uno, como que el quehacer de los padres de cada uno de nosotros seguramente nos deja un poquito también de unas semillas o unas huellas ahí que nosotros también queremos como seguir elaborando. Mi papá quiso ser percusionista,
de hecho. Yo me acuerdo mucho de ir en el carro con él, yo chiquitico, y él en los semáforos, algo que yo hago, sí, o que todos los bateristas que hacemos mucho en los semáforos, en la mesa. Pregúntale a las esposas y verá que en la mesa es terriblemente desesperante. Porque se mueven todos los cubiertos y tal, no, pues pero es que a uno se le vienen ideas rítmicas en cualquier momento. Pregúntale a varios bateros que hay aquí, verá que es así. Entonces me acuerdo de mi padre en los semáforos, paraba pues cuando estaban en rojo y en el timón ahí haciendo sus ritmos y tal, y eso a mí pues como que a uno le llega a eso, ¿no? Como que esa era su actividad percutiva, digamos, de alguna manera. Entonces creo que cargo esa vocación desde ese lugar, ¿no? Como de la herencia de mi padre. Sin embargo, usted no se conecta primero con eso, porque de todas maneras la influencia del abuelo en el papá hace que él diga, no, tenemos que esperar que Jorge Ivancito haga algo serio. Y sus padres y sus papás son economistas, sí. Y su hermano mayor fue economista. ¿Cómo arranca entonces ese consenso familiar y luego cómo empieza a aparecer la música? Sí, totalmente. Digamos que el oficio profesional que ellos desempeñan obviamente marca mucho en uno, ¿no? Ver que ellos vienen de la misma disciplina, que mi hermano mayor venga de la misma disciplina, quiere decir que el chiquito también pues tiene que seguir ahí para conservar ese linaje ahí de economistas. Entonces yo también, viniendo de un colegio como bastante dogmático, católico, prefiero creo que no decir el nombre porque en mi orientación profesional, al mencionar la música, le estoy hablando de 1994, que fue cuando yo me gradué, al orientador profesional yo le menciono, estaba pensando también en música, ¿no? Porque ellos le preguntan a uno y él le empieza a decir, pero la música, ¿estás seguro? Eso es muy difícil. ¿De qué profesión tienen tus padres? Y yo, no, economistas. Ah, ¿por qué no piensas algo por ahí? ¿No? Ellos tienen ya un espacio que te puede servir, Entonces de ahí, de manera muy, muy rara, esa persona no me deja ver como la música como algo como factible para la vida, hablando directamente de la realidad económica que puedo tener en el futuro. Es decir, la apuesta de ser músico también para muchas personas y mucha parte de la sociedad es un riesgo absoluto. ¿Usted qué va a vivir? Me preguntaba él, yo tenía 16 años, y yo me decía, no tengo ni idea, a mí me gusta la batería. Pero desde esa lógica empecé como a creerles un poco a esos elementos y decidí entonces empezar administración de empresas en la Universidad de La Sabana porque me gustó el campus. ¿Ha ido al campus? Eso es bonito. Cualquier cosa que usted estudie no pasa nada. Usted llega a esa era mi visión un poco, ¿no?, cerrada en ese momento. ¿Y qué elementos, qué empieza a pasar para que tome la decisión de salirse? Yo empiezo a tocar con unos amigos del barrio. Yo me había comprado mi batería. Esta es una historia muy bonita para mí porque es mi padre el que sin muchos recursos económicos en mi casa, viendo la afición que yo tenía, mi padre me regala su colección de discos de acetatos para que me compre la batería, ¿no? Entonces, nada, bien especial porque pues mi padre ya no está con nosotros. Entonces como que me da ese legado, ¿no? Como los discos que coleccionó durante toda su vida, me los regala para comprar mi batería. Y entonces yo estudiaba administración de empresas y tocaba batería grunge por las tardes. Y un amigo del barrio me escuchó y me llamó un día que nos juntáramos y terminamos armando un grupo que se llamó La Sonora Cienfuegos, un grupo de ska que justo se va a reunir 22 años después. Estuvimos anoche con varios de los amigos del grupo, 22 años después, nos tomamos unos tragos y empezamos a armar cómo sería volver y ahí está también Sergio Mejía, que es ahora director de la 33 y como a las 2 de la mañana llamamos al director de Jamming Fest, oiga, vamos a volver y nos programó para el otro año. Entonces La Sonora Cienfuegos viene, que es mi primer grupo que nació así, ¿no? Como del grupo de barrio, pues. Bien, un rasgo que tiene Jorge y que lo ha hecho, digamos, alguien tan particular es
que la educación formal no ha sido su gran pasión, por decirlo menos. Es decir, él busca formarse literalmente en la calle, en todos los espacios de formación que brindan aquello que sea todo menos formal. ¿Por qué no nos explica un poco qué es lo que no encontraba en lo formal, qué es lo que apareció como muy importante en los otros espacios y cómo eso empieza a configurar una manera de entender la música de la que quiero que hablemos más tarde? Sí, pues vea que al retirarme de la administración y buscando como opciones de estudio, yo encontré la Escuela Colombiana de Jazz en ese momento, hace mucho tiempo. Recuérdenos eso, ¿dónde era? ¿Qué era? La Escuela Colombiana de Jazz fue una iniciativa de un bajista colombiano, Mario Baracaldo, bien interesante, y tenía una casa en la 106 como con 12, con novena, ahí estudiamos con Anita, y él lo que hizo fue como conseguir a todos los profesores, o la mayoría de profesores cubanos que había en esa época. Usted sabe que la segunda mitad de los 90 hay una llegada de los cubanos, sí, fuerte. Entonces estaban Ernesto Simpson, Eduardo Pineda, Diego Valdés, toda la nómina era de profes cubanos, y entonces empezó a traer mucha gente que no veían como el estudio de la música como para ingresar a la universidad, un poco lo que hace ahora la SOR y la EMAT, y él lo planteó desde el jazz, se llamaba Escuela Colombiana de Jazz, y ahí terminamos varios de los que queríamos empezar en este territorio. Luego yo lo que, por pedido de mis padres también un poco, era como buscar como una universidad como más formal, y entonces justo esta universidad, el Bosque, estaba abriendo su primer semestre de cursos libres, y ahí ingresé a una institución como académica más formal a estudiar música. Yo duré el semestre de cursos libres, un semestre más, y hasta ahí llegué. No me retiré porque no vi, pues con el perdón de esta institución, porque ahora trabajo acá y está buenísimo, pero nunca vi como la iniciativa por lo de las músicas colombianas. Me acuerdo mucho de la primera clase de historia de la música, preguntarle yo emocionadísimo al profesor: profe, ¿cuándo vemos historia de la música colombiana? Y él me dijo: no Jorge, aquí no, aquí solamente vemos la historia de la música europea. Eso sumado a un par de cositas más, me sacó. Yo duré un semestre. Un paréntesis, la crisis de la forma de enseñar la historia sigue vigente, sigue siendo muy dramático el tema. Un estudiante se enamora de la música por el lado que quiera, porque oía salsa, porque oía pop, porque oía jazz, porque oía música clásica, y solamente recibe una información de un tipo de música, y normalmente las que lo engancharon nunca aparecen en la historia. Ese mensaje es muy fuerte para la gente y sigue pasando, infortunadamente. Y observen esto, voy a leer una cosa, le dije que lo iba a sorprender. Me aburrió tanto la academia musical formal que decidí retirarme. Más por convicción personal y lleno de angustia del ¿y qué voy a vivir?, decidí con varios amigos emprender un viaje por la costa atlántica de Colombia, en donde conocí a varios de mis más grandes maestros hasta hoy día. El primero, Encarnación Tovar, el Diablo. Recuerdo claramente mi llegada a su casa de La Boquilla, en Cartagena. El Diablo vivía en la cuadra más pobre de La Boquilla y en la casa más pobre de toda la cuadra. Fue algo que me impresionó mucho. ¿Qué podía enseñarme un señor que vivía en tales condiciones de pobreza? Él con su esposa, sus 4 hijas y sus 8 nietos se acomodaban en una casa de paredes de lata que contaban con 3 camas, en donde los 14 se acomodaban de alguna manera. Encarna, como mis 2 compañeros de viaje y yo lo llamábamos de cariño, sacaba el tambor todas las mañanas y empezaba a enseñarnos los ritmos propios de la gaita y el bullerengue. Su manera de enseñar me ha quedado en la memoria. Nunca respondió ninguna de las preguntas que yo le hacía y que atendían más a la idea metódica y organizada a la que yo estaba acostumbrado en la academia. Nunca me contestó con qué mano empezaba un ritmo. Nunca me dijo si los golpes acentuados que tocaba estaban a tiempo o a contratiempo. Mucho tiempo después entendí que Encarna no tenía mayor idea de qué era el tiempo o el contratiempo,
Pero entonces me pregunté, ¿cómo era posible que interpretara el tambor con tanta soltura? ¿Cómo era posible que tocara con tanta destreza, con tanta sabiduría y con tanto sabor? ¿Cómo era posible que sus golpes en el tambor tuvieran tanta complejidad rítmica si él no tenía ni idea de ningún término musical? El diablo no entendía ni de corchea, ni de semicorchea, ni de amalgama, ni de subdivisiones binarias o ternarias, términos que hasta ese momento yo había creído que era indispensable conocer para volverse un gran músico, un gran percusionista. Al llegar a ese viaje, y de a poco, empecé a entender que un conocimiento musical diferente existía, que no solo el que se inscribía en una institución musical se podía convertir en músico, que el conocimiento musical muchas veces proviene de saberes que nosotros los occidentales, los cuadriculados, los de la metodología europea, no entendemos. Eso lo escribió Jorge Sepúlveda. ¿Por qué no hablamos de eso, Jorge? Sí. Es hermoso eso. Sí, así pues le suena, suena increíble. Ahorita que lo veía, muy chévere, como el cuento, bien interesante. Pero fue así, es exactamente así lo que termina pasando con mi llegada a una encarnación. Imagínense un jovencito de clase media bogotana que escuchaba grunge y que se había apasionado por las cosas de la música colombiana, pero que no entendía mucho, ¿no? O sea, yo tenía otros referentes musicales en mi cabeza, pero ya uno de ellos así como a full. Imagínense viajar a Cartagena en bus. Bueno, eso no es nada raro, pero yo nunca había hecho un viaje tan largo. Esos son, a usted le dicen como 18, pero siempre terminan siendo como 25 o a veces más, porque siempre hay como un trancón. Bueno, y de llegar, se lo digo también desde el golpe, desde las lógicas socioeconómicas que yo estaba acostumbrado. Yo estaba a 4 y cuando viajaba con mis papás pues, a un hotelito en Melgar y tal. Pero esto es llegar a La Boquilla, que es el barrio más pobre que hay de Cartagena, de pescadores, y empezar a perseguir una cuadra que, o sea, cada vez que pasábamos una cuadra era una cada vez más pobre que la otra, y llegamos a la más, o sea, realmente con las condiciones más fuertes en ese sentido, y la única casa que no era de ladrillo, pues de pared, sí, era la Encarnación. Era una casa, eran 4 pedazos de latas puestos, ¿no? para que los protegiera. Eso para mí fue... Cuando lo oye tocar, ¿qué empieza a pasar en su cabeza? ¿Qué es lo que encuentra ahí? Porque no nos detalla un poco eso, esa impresión. Este señor, no sabría cómo describir esto. O sea, desde ahí yo también le creo mucho como a la magia de las cosas que usted además no puede como expresar en todas estas lógicas como musicales occidentales. Ese señor tocaba magia pura, o sea, es una cosa rítmica que yo nunca en mi vida había visto, como el tipo de sonido, el tipo de frases. A mí me impresionaba mucho de él la postura de las manos, el como sus manos se acercaban al cuero del tambor, ¿no? Tenía un ángulo muy particular, y la naturalidad con la que con muy pocos movimientos sacaba unos sonidos de una riqueza impresionante. Nunca había oído nada así, ni en bateristas, ni en congueros, ni en absolutamente nada. Lo escucha, se impresiona, y ¿qué empieza a pasar entonces con su búsqueda? Nosotros, hablo de nosotros porque viajamos con María José, que es profesora ahora de acá, y con Andrés Felipe, que somos parte de Curupira. Llegamos y queríamos estar con él pues todo el día. Le ofrecimos obviamente un dinero, ¿no? De lo poquito que llevábamos, porque no teníamos tampoco tanto, y empezamos a plantearle a él que si podíamos como diseñar una especie de clases. Esto para él era extrañísimo, porque ellos esos conceptos no los conciben mucho. ¿Cómo así que clases? Pero no, vengan. Y nosotros sí, Carla, pero podemos venir entonces todos los días a las 9 y de pronto hacer como un trabajo de esto. Nosotros muy desde nuestra organización metodológica de acá, ¿no? De pronto entonces vemos unos ritmos en el tambor y luego en la tambora. Él no captaba. Él decía, si quieren quédense,
Yo tengo mi sobrina que tiene una amaquero acá, como a una cuadra. Yo les puedo decir que los hospede ahí. Y vengan por acá, pasen por acá y tocamos. Así como con mucha naturalidad. Él, en las épocas en donde él estaba en la casa, porque él era curandero de la región, él viajaba a curar a la gente con hierbas, entonces a veces se iba, pero siempre que estaba en su casa, estaba afuera con su tambor. Entonces nosotros nos la pasamos ahí con él, esas 2 semanas. Bien. Ese encuentro con esa lógica, y me voy a adelantar a una cosa que va a ser clave y sobre el que quiero que ustedes pregunten mucho, porque yo creo que de las cosas que más me impresionó de conocer a Jorge Iván y escucharlo tocar, y es que descubre que hay una palabra, un concepto, una idea que es totalmente rechazada por la racionalidad de la formación académica y que se convierte central en él y que él percibe en todos los grandes músicos del primer abordaje de la tradición. Pero luego va a descubrir, y en el ensayo que tengo en mis manos, un ensayo bellísimo, uno de los ensayos, tengo que decir, más bellos que he recibido yo como profesor, Jorge cuenta que luego descubre que la intuición está también en otros músicos de otras músicas. Quiero que encuentra cómo empieza a relacionar eso de la intuición, que luego se vuelve el rasgo, yo diría el rasgo más importante de la manera de tocar de él, en mi poca comprensión del tema, es que yo no conozco a nadie que sea capaz de fluir con otro músico con tanto recurso y de parámetros tan poco convencionales y tan sugerentes, que yo siento que a la gente le gusta que él lo acompañe porque los hace crecer, pero al mismo tiempo no los mete en una camisa de fuerza, sino que va haciendo cosas no convencionales, pero siempre con una sensibilidad hacia la alteridad del discurso del otro, que es brutal. ¿Qué es lo que empiezan para hacer ahí? ¿Y por qué no nos habla de eso? Sí, yo creería que más allá de entender los ritmos del tambor, entender que es la gaita corrida y el porro y el merengue, lo que tocan en esa zona, mi gran aprendizaje de ese tipo de personajes es ese valor, es ese agregado intuitivo que tienen para acercarse a lo que tocan, que yo no había visto en ninguna parte. Entonces esos viajes para mí son fundamentales porque yo empiezo finalmente a enamorarme de un concepto musical que extrañamente no es como convencional, como no se entrega en ninguna de las lógicas del pensamiento occidental. Y yo me enamoro de un concepto musical que veo en ellos, que es la intuición, o sea, y lo persigo durante toda mi vida. Eso es lo que me hace seguir estando acá. Yo le he dicho a muchos alumnos, en la Javeriana a veces que tenemos clases o charlas, creo que si yo no reconociera ese insumo, ¿no? Ese elemento, preferiría estudiar otra cosa, o sea, preferiría dedicarme a otra cosa. Es básicamente eso lo que me hace ser músico, lo que me hizo seguir siendo músico y lo que me sigue haciendo ser músico y lo que me hace encontrarme con los amigos a tocar, con lo que ese es el elemento que hace que yo esté parado en esto. Es la intuición que yo veo y que quiero desarrollar. Lo chévere de la intuición es que es una cosa como que no se puede como ni ver a veces, ¿me entiende? No tiene medida. Usted no sabe, en muchas otras herramientas de los lenguajes musicales usted puede medir, ¿no? Hasta dónde llegar, ¿no? En sus capacidades técnicas, en la cantidad de escalas que pueden haber, en la cantidad de construcciones, en la velocidad, pero este valor usted no lo puede medir, entonces es realmente inagotable. Jorge, si nos están siguiendo, el tema de la intuición es un tema que roza la espiritualidad. ¿Usted cómo ha logrado toparse con eso? Que es algo que tampoco se habla cuando se habla de formación musical y que la gente ve como un asunto que no se debe tocar, etc. Pero siento que hablar de eso inefable, de eso que no se puede agarrar, usted todo el tiempo digo, hay algo ahí de lo mejor de la música que queda por fuera del lenguaje.
que queda por fuera de las convenciones. Y yo anhelo buscar es eso. Y le digo yo lo he buscado, mi búsqueda es la misma, creo que nos encontramos bonito en eso, pero yo me he topado con una noción de espiritualidad cuando me encuentro con eso. ¿Cómo lo ha vivido usted y qué tipo de vínculo le...? Pues yo le podría de pronto decir así como en cortico que si el vehículo de la razón, de la racionalidad termina siendo mucho como la palabra y la escritura en muchos sentidos, probablemente, o es lo que siento, el vehículo de la espiritualidad termina siendo elementos como la intuición. La intuición es una cosa que se conecta con algo que no viene de su racionalidad. Eso es lo que yo vi en ellos y lo sigo viendo, ¿me entiendes? Como no, yo lo reivindico es porque yo lo observé, yo estuve ahí, yo lo viví, yo lo sentí, y es lo que intento manifestar desde mi interpretación, lo que vi en ellos. Déjame insistir en eso, es que cuando uno escucha tocar, especialmente cuando toca con formatos no previamente establecidos, especialmente el trabajo con otro gran tipo, quiero hacer énfasis en el gran personaje que es, además del gran músico, Holman Álvarez, quien tuve también la dicha inmensa de conocer en ese mismo proceso. Cuando uno los oye tocar, uno siente que hay en juego una cosita de la que hablan también las religiones y que se ha puesto de moda, porque el occidente vuelve todo moda, aunque no sea una práctica, y es la noción de compasión. Yo siento que la noción de compasión pasa mucho por eso, es decir, situarse en el lugar del otro, entender la situación del otro y sentir con el otro, sentir lo que el otro está sintiendo. ¿Alguna vez ha pensado en esa relación y cómo la siente cuando me la oye expresar en este momento? Sí, pues en particular ahora que menciona ese grupo que tenemos con Holman y yo, que se llama Geometría Ardiente, ¿no? Eso es piano y batería, justo tocamos hace 3 días en Matica. Y en los conciertos yo me acostumbré a decirle a la gente cuando va a escucharnos que por favor, o que si quieren más bien, que se clausuren los ojos, que eso es que les va a ayudar a ingresar a otro territorio. Y no le estoy hablando de cosas porque entraríamos como con creencias de cada cual, pero le estoy hablando simplemente del territorio sonoro. ¿Entiende? Usted clausura los ojos, yo hago muchos ejercicios con mis estudiantes, clausura los ojos y que entren a lo sonoro. Porque yo les explico al público, nosotros tocamos desde ahí, nosotros tocamos desde el meternos al sonido. Entonces, si usted quiere compartir la experiencia que Holman y yo estamos teniendo, lo mejor sería que cerre los ojos. Entonces, en Matic lo hicimos, y luego una amiga me decía, una amiga que fue a vernos, decía, ¿cómo es la telepatía entre ustedes dos? O sea, ¿cómo desarrollan eso? Y le decía, no sé, está ahí, estamos en otro territorio. Y le voy a decir yo creo firmemente en estas convicciones poéticas que se tienen frente a la música, ¿entiende? Tiene que existir esto poético, o sea, tiene que existir la racionalidad, el análisis, la lectura, pero tiene que existir lo poético. Para mí es exactamente igual, ¿entiende? O sea, usted puede experimentar, usted puede leer a un autor, usted puede ver un concierto y usted puede pensar en cosas mágicas que hay acá. Y me quedo con una de Keith Jarrett que me gusta mucho, y es que es la música la que toma la decisión de sonar a partir suyo, ¿entiende? Cuando usted tiene una convicción, sobre todo en esos elementos, por eso a mí me gusta mucho como la no estética, ¿entiende? Como la improvisación libre. Cuando usted está en esos momentos, a veces realmente pareciera que simplemente usted es un transmisor de un sonido, dice Keith Jarrett, ¿no? Está chévere siempre nombrarlo, alguien de afuera que lo diga, porque a veces reivindicamos mucho lo que si lo dice un gringo, pues vale. Pero Keith Jarrett explica mucho y él dice que la música está pasando por acá y él la transmite. Eso yo se lo escuché hace mucho tiempo y nunca lo entendía. Pero cuando veo músicos tradicionales, lo siento. ¿Me entiende? Claro, ellos tienen sus códigos, pero pareciera que tocaran conectados con una música que está en otro lugar, en otra dimensión. Eso es lo que yo siento tocando con Holman y improvisación libre.
Es muy interesante lo que está diciendo, porque estamos, creo que de esta dimensión, de eso no se habla, pero lo que quiero decir es que, más allá de que cada quien lo pueda interpretar, es como si hubiera la sensación de un salirse de sí y ser poseído por algo más grande que uno. Es un poquito la idea de que hay algo ahí. Este señor dice, yo ahí no toco, yo ahí soy un vehículo, y yo ni siquiera, yo lo que hago es tratar de desmontarme de mí para poder ser un buen vehículo. Qué interesante eso, ¿no? Sí. Y sobre todo, ¿sabe qué me parece muy interesante? Es como la preparación físico-técnica del instrumento en pro de esa dimensión. O sea, es como poner todas sus herramientas como tan finas, ¿no? Tan a punto, para que haya una transmisión más. Entonces, es como poner, el objetivo es ese, lo físico-técnico solamente pues es como el medio. Es decir, si uno no tiene resueltos los problemas técnicos, no va a pasar, mejor dicho. Sí, y miren que hago una comparación con una cosa que también hablamos en su seminario y que me pasó a mí. Yo estuve, no sé si me estoy adelantando algo, pero estuve un año en Sudáfrica en el 2017, y dentro de las materias que veíamos, me acuerdo muchísimo de una materia que veía todos los martes. Yo era feliz yendo a esa clase, se llamaba Indian Ocean, porque era revisando las músicas de todo el borde del Océano Índico, ¿no? Toda la parte de África, Península Arábica, sureste de Asia. Y cada clase nos llevaban una agrupación y teníamos que leer y tal. Una maravilla. Y muchas de las músicas que vimos ahí, que eran como los procesos de colectivos de músicas de cada población, casi todas atendían una idea como ceremonial de ritos de sanación espiritual a partir de posesión de espíritus. Entonces nos mostraban videos, nos mostraban músicas, y nos mostraban los procesos que los músicos de esas poblaciones hacían. Y esto era exactamente lo que le estoy diciendo, o sea, una formación de un peladito que está empezando a tocar un tambor y que crece con sus habilidades para poder ser músico de ceremonia y para poder desde la tocar traer un espíritu particular, porque ellos tienen sus espíritus para que entre al cuerpo de una persona. Yo no sé si esto es una locura para ustedes acá, para que entre al cuerpo de una persona y lo sane. Todas sus experticias durante toda su vida, para que la tocada sea tan potente que pueda traer esa dimensión acá. Para Occidente esto es, hermano, esto es una cosa que puede ser de locos, realmente. Estando en Sudáfrica me di cuenta que la cabeza de nosotros como occidentales escucha el 5% de la música que hay en el territorio mundial. Yo cuando estuve allá, lo que le digo, veía todas las poblaciones: Yemen, Pakistán, Sri Lanka, India, un montón de músicas que no creía que existían, y todas fundamentadas como en estos procesos de sanación espiritual. Bien, lo interesante, Occidente ha intentado eso desde la musicología, desde la musicoterapia, pero digamos es el esfuerzo científico más o menos cercano. Ha habido corrientes de la psicología que han tocado esos temas, que han bordeado esos temas, pero siempre con la presión de meterse en un lugar que está prohibido, digamos, en Occidente literalmente. Porque, ojo, el mito es para los poetas, para los niños y para los locos. Y esto entra en el terreno de lo mítico. Porque claro, fíjense lo delicado que es Jorge Iván al decir, bueno, ustedes verán, o sea, no quiero meterme en sus creencias, pero tengo que bordear un tema que casi que uno termina disculpándose por abordarlo, en vez de ser contar una experiencia con más o menos tranquilidad. He sentido la misma aprensión. Recuerdo en este momento, alguien dijo de Jorge Iván una cosa que me impresiona, más allá de que esos títulos a veces sean muy engañosos y que se usen un poco con cierta chaponería. Cuando vi, mirando todos estos días que se encuentra sobre usted, el Elvin Jones colombiano, y me parece muy interesante que hayan dicho eso. ¿Recuerdan el gran percusionista, el gran baterista de Coltrane? Lo interesante es que Coltrane siempre dijo
que si no es por la espiritualidad y por la manera de tocar, él jamás hubiera logrado lo que logró. Y si ustedes recuerdan la historia de Coltrane, cada vez él estaba tratando ya no de hacer música, sino de santificarse con el saxofón, digamos, como de producir desde A Love Supreme hacia allá. Eran músicas que querían no hacer soniditos, no hacer cancioncitas, no distraer a nadie, sino mandar un mensaje que tenía que ver con conéctese con su humanidad, conéctese con el cosmos, conéctese. Y creo mucho que si hay algo en la manera de tocar de Jones, y me puse a ver los videos, que sí se parece un poco a lo que usted intenta. Me parece que él estaba también en ciertos momentos también casi que en un éxtasis al tocar con Coltrane. ¿Qué piensa de esa relación? Pues mire, lo primero que le tendría que decir es que, hablando primero de Coltrane, no sé por qué la energía académica no se pone en el mismo lugar cuando usted desmenuza todo lo técnico musical de Coltrane, que es donde más se construye. A mí me parece que la energía de la academia también debería estar en desmenuzar el que perseguía Coltrane, ¿me entiende? Eso le daría a nosotros, a los estudiantes, una cosa invaluable, así como las herramientas técnico-musicales de cuando usted analiza un solo de él y entiende las lógicas escalísticas, armónicas. De igual manera, igual de riguroso, debería haber una indagación sobre cuál era su búsqueda, para ver si nosotros también atamos la idea de los discursos asociados a unas particularidades y a unas búsquedas personales que a veces no tenemos, no sentimos, nadie nos las dice, ¿me entiende? Nadie nos habla de eso. Eso es lo primero que le tendría que decir. De lo de Elvin Jones, solamente sentirme honrado que se mencione mi nombre al lado de semejante potencia percutiva que es Elvin Jones. O sea, ojalá yo tuviera el 10% del sonido que tenía ese señor, porque lo que traía también él es un mundo percutivo que para la época además rompió mucho. Claro, a él le preguntaban sobre lo africano, también muy curioso, y Elvin Jones decía: yo nunca he ido a África, pero sí siento que hay, o sea, lo que yo oigo cuando toco, decía Elvin Jones, es algo como de un mundo que está en alguna parte. Seguramente de pronto en eso coincidimos, en esa búsqueda, ¿me entiendes? Porque se convierte en una búsqueda, esa dimensión. Quisiera enfatizar un momentico en eso que está diciendo. Creo que pedagógicamente puede ser relevante. A veces cuando en la academia analizamos cosas, analizamos técnicamente, por ejemplo, ¿qué hizo Coltrane en tal solo? Y lo desmenuzamos, miramos qué escalas y ta. Pero eso que está hablando me parece que es clave, que me parece en algún punto deberíamos bordearlo nosotros. ¿Qué significa la puesta vital de un músico? A mí me parece triste, por ejemplo, que se reduzca, y voy a poner otro ejemplo de un jazzista, a Miles, y estudiar lo que hizo en So What, cuando hay un mensaje vital de Miles que es muy interesante, y es: no deje que usted se convierta en un mito usted para usted mismo, reinvéntese. Esa búsqueda puesta ya no en qué hizo Miles y que revolucionó el jazz 7 veces, sino qué significa para usted permitirse revolucionarse usted. Esa es la pregunta de Miles que uno debería inquietar, que digamos que uno debería dejarse inquietar por ella. Cuando uno habla de Bach, uno sí que cómo hace la imitación, pero es que el tema no es solamente ese nivel técnico, sino qué significa honrar una creencia si usted es un hombre religioso. Él tenía la idea de que Dios era el arquitecto perfecto, por eso la arquitectura de Bach. Pero si usted tiene otra idea de Dios, ¿cómo? Y usted es religioso y se siente religioso, ¿cómo honrar eso? Y la pregunta de Bach es fuerte, y no tiene que ver con hacer música luterana, tiene que ver con, ojo, la dimensión espiritual para usted, qué significa, y si significa algo, cómo honrarla a través de lo musical. Su idea de Dios, ¿qué tipo de música requeriría? Esa es una pregunta hermosísima, pero nadie la toca, porque convertimos a los músicos en fetiches de elementos técnicos y no en metáforas de formas de acceder al mundo, que sería como un poco lo que Jorge está insinuando, y que creo que lo hablamos una vez en algún punto de nuestro trabajo previo. Sigamos un poquito con la cronología. Jorge luego se va para Estados Unidos y encuentra una cosa que ha sido típico
de este movimiento del que él es una figura. Y es, hay un momento en donde necesito salir para saber quién soy. ¿Cómo fue para ustedes? Yo viajé varias veces a Nueva York, sobre todo porque entendía que desde la batería es el lugar, como el epicentro como del nivel más fuerte que hay, digamos. Pero por otra cosa, perdóneme, le interrumpo, porque además todo baterista quiere tocar como un baterista gringo en algún momento de su vida. ¿Cómo fue eso? Por eso es que hay que ir allá, pues para verlos y sobre todo para reconocer que son, o sea, lo grande que son. Pero a mí me tiró como muchos mitos abajo, que eso era buenísimo. Es que aquí se vive mucho mito muy raro. Yo no sé si ahora con internet o con YouTube, yo pues no usaba tanto YouTube en esa época, pero aquí crece un mito muy raro de los músicos de allá, ¿no? Entonces el músico de allá, el músico de allá toca así, entonces aquí habían unas lógicas como baterísticas, como no, si vas a tocar jazz, entonces baja el talón, y si tocas esto, y si la mano y tal, y yo decía, pero en serio, no, qué mamera, yo quiero ir a verlos. Mucha prescripción. Sí, absolutamente, sí, mucha prescripción. Entonces es como, bueno, voy a ir. Entonces me ahorré mi plata y yo me fui como si fuera Disneylandia, mano, en Nueva York, para los que nos gusta el jazz o alguna vaina de estas. Entonces me ahorré mi plata, papá. ¿Y llevar el pago? Sí, me comí, hermano, como de a 2 conciertos diarios en muchos bares. Vi a gente muy increíble, a batero Jeff Watts, lo vi ahí a 2 milímetros, porque también hay un mito con el jazz que es pasito y hay que tocar pasito y suavecito y todo. Señor, casi arranca ese lugar a golpes de la batería y ahí empiezan a caer los mitos, y al caer los mitos y al ver a sus superhéroes, hermano, a verlos cerquita, empieza a darse un lugar usted empieza a darle un lugar a su voz, ¿entienden? Habiendo ido allá, porque de lo contrario ahí se crece pensando que usted no es nada, porque le han hablado de los superhéroes de Europa y Estados Unidos, y entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a ver a los superhéroes, ¿qué es la vaina? Claro, o sea, una maravilla, pero pude encontrar como que yo no soy ese personaje, y que yo pienso en instrumentos de otras lógicas, y que le va a dar oportunidad a mi manera de ver el mundo a través de la batería. Me asombré de su técnica, de sus frases, y en ese trayecto empecé a comprender que todos tenían algo en sus sonidos que los hacía ser de la misma especie. No entendía bien, pero esos bateristas sonaban muy gringos. Empecé a sentir que sonaban a Nueva York y empecé a pensar en esa idea que desde entonces me viene dando vueltas en la cabeza. Los músicos sonamos en el lugar de donde somos. Y claramente me di cuenta que no era de Nueva York, que no era de ningún lugar de Estados Unidos. Comencé a preguntarme entonces, ¿a qué carajos debería sonar yo? ¿Y por qué tengo que seguir imitando un sonido que proviene de elementos de una cultura que yo no viví? En ese sentido comprendo muy bien lo que menciona Colin Aronian, un teórico que vale la pena que alguna vez miren. El proceso de la imitación extrema puede ser el daño a la vida de cualquier artista. De mis viajes a Nueva York quedó una conclusión muy importante: no quería imitar más. No quería entender el sonido de ningún músico como una idea fija y técnica que yo debiera copiar. Iba a reconocer en mis héroes baterísticos y tradicionales sus maneras de tocar, pero me dije que iba a tratar de honrarlos desde el mismo lugar que ellos escogieron para ser grandes: la creación. ¿Se parece? ¿Está de acuerdo con el tipo que escribió eso? Absolutamente. Aunque ya unos años después, un añito después. Pero esto de honrar, uy, hermano, esto me parece, esto ha atravesado mi vida musical. Es honrar al músico que usted admira desde la capacidad creativa que él tuvo, no desde la imitación. Literal. Eso me atraviesa mi vida musical. Y la otra cosa que es que es una golosina para mí, mucho desde la musicología también, es el rasgo del músico asociado a su lugar ni siquiera de origen, sino a su lógica sociocultural, ¿sí me entiende? Como
¿cómo, en dónde suena el Transmilenio en nosotros? ¿Me entiendes? Yo cojo Transmilenio, hermano, no me imagino la cantidad de veces que cojo Transmilenio para ir a la vereda, y eso tiene que salir por algún lado, o sea, eso no, porque eso es una experiencia, eso es meterse en mi madre Transmilenio, una experiencia que está en un ADN ahí, y eso usted lo tiene que botar por algún lado. Yo seguramente por eso me gusta hacer mucho improvisación libre, por eso me gusta mucho alejarme de abanderar una estética, me gusta mucho porque es la única momento en donde yo realmente me puedo sentir totalmente libre, porque uno de los elementos que los músicos occidentales de ciudad hacemos mucho es que apadrinamos estéticas, ¿no? Entonces, si me voy a la música de gaita, entonces tengo que tocar, ¿no?, los ritmos como son y y siempre es buenísimo porque siempre como una policía, ¿no? Entonces una policía de gaita, hay policías yaceros, y esto es un poco, pues, no sé, fuerte para mí. La improvisación libre, hermano, es lo máximo, a mí me fascina, es increíble, por eso me toco mucho con Holman, por eso voy a Mati cada tanto a tocar esto, porque yo creo que me saca ese Transmilenio, ese caos que usted vive todo el día, de alguna manera tiene que sacárselo. Entonces, el encontrar a los músicos como en los discursos de los músicos, sus verdades de la vida, lo que le está pasando adentro, ¿no? Si está sufriendo por algo, si su familia algo, eso está en alguna parte, eso tiene que salir, y la música creo que es un gran vehículo para eso. Creo que ese es un buen momento para que conversemos. Quiero abrir el micrófono, no ha terminado la conversación aquí, pero creo que es un buen momento si alguien quiere preguntar algo, porque aquí toca un asunto crucial, el tema de la identidad musical de uno, por una parte. Dos, el tema de las preguntas que uno se hace sobre en qué lugar se sitúa ese espectro. Tres, cómo ven el tema de la intuición ustedes y qué opinión les merece. Cuatro, ¿es posible reproducir eso? Y es el gran desafío de este espacio. ¿Es posible reproducir eso en la academia? Eso que usted ama de la música de porro, ¿lo podemos hacer en la academia? Sí. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo honrar esa intuición? ¿Cómo no dejarla a merced del mero rigor formal que es tan propio de la academia? O sea, creo que hay preguntas ahí chéveres. Si alguien quiere... Pues yo lo quisiera preguntar, si lo quisiera abonar un poquito a lo que dice el maestro Sepulveda, que me gustó mucho. Hace poquito trajimos a Ramón Benítez a la banda fiestera que nos diera un taller. Y este asunto de la improvisación siempre es algo que, como tú decías ahorita, es un mito, ¿cierto? Y para la grabación. Y entonces lo único que quería pues simplemente decir es que yo le dije a Ramón Benítez que me le hablara a los muchachos de improvisación, que me los invitara a que se suelten, a que saquen lo que tienen adentro, ese Transmilenio. Y Ramón dijo una frase que no se me va a olvidar nunca, que a propósito que hablamos con Javier de pronto más adelante en algún momento que se le dé la oportunidad de traerlo. Sí, y hablábamos, Ramón les dijo: miren muchachos, los invito a improvisar. Y yo, bueno, sí, muy obvio. Después les dijo: la improvisación es la máxima expresión de libertad de un músico. Y ahí me dejó como, ya, ahí le dije: muchachos, ya, se acabó todo. Ahí tienen, era simplemente eso. Yo siempre he tenido a lo largo de mi carrera siempre tengo dicotomías, porque siempre quiero huir de los espacios académicos, porque no, afortunadamente esta maestría ha sido lo que yo esperaba, pero todos los demás espacios académicos siempre sufría, precisamente por algo parecido a lo que le pasó a usted, que es como, ¿y dónde está Colombia en todo esto y lo que tocamos? ¿Qué opinión le merece a usted los pregrados para una persona que siente que es talentosa, que tiene 19 años, 18 años, que está saliendo, que quiere ser músico, pero digamos que el camino suyo es muy particular porque usted ha sido autodidacta, y creo que una persona que está por fuera tiene que ser un autodidacta riguroso? Entonces, ¿qué opinión le merece a una persona que sale a buscar un camino musical?
¿Qué opinión me merece como los... con respecto al pregrado o con respecto a seguir su camino? Uy, esa es una pregunta muy difícil, hermano. Sobre todo a veces en el mundo en el que estamos, que cada vez convierte pues, el título institucional en una cosa, ¿no? Como en un estatus ahí bien relevante. Me parece al contrario que las instituciones deberían darse una pelea bien fuerte en entender los otros conocimientos que están afuera de ellos y vincularlos de alguna manera mucho más fuerte de lo que lo hacen, ¿no? Es decir, usted puede seguramente aprender muchas lógicas de músicas de nuestro territorio con grandes personas que han hecho una transferencia, le llamo yo, ¿no? Es como ir allá a una traducción y traerlo acá, pero la voz de muchos personajes es invaluable y a mí, pues con todo respeto, porque también en la Javeriana lo veo y lo he hablado, digamos que no es una cosa que nunca le haya dicho allá. A mí me da la sensación que la institución todavía no sabe cómo abarcar ese conocimiento, no sabe cómo meterlo, cómo traemos, yo decía ya, ¿por qué no traemos a Paito? Lo dejamos un semestre trabajar lo que él quiera y que se vea a ver cómo se comunica con los alumnos. Creo que a la institución, a la academia, todavía le da mucho susto esa visión que ellos tienen y cómo acercársele a un alumno que tiene más criada su cabeza desde las lógicas como académicas, sistemáticas, metódicas que nosotros hacemos. Allá en la Javeriana pasa que hay un grupo de gaitas institucional y tuvieron la oportunidad de contratar a un gaitero, a un sanjacintero que vive en Bogotá, prefiero no decir nombres, y no quisieron. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué no? Y decían allá, es que nos da miedo el tipo de relación, ¿cómo les va a enseñar él a estas personas? Entonces la institución todavía ese puente, siendo sincero, todavía no lo entiende, no lo sabe hacer, no lo ha sabido hacer. Pero sería maravilloso, mano, que usted pudiera salir de su salón y decir, tengo clase con Paito, ¿no? Los martes a las 5, tengo clase con Paito. Como en Estados Unidos dicen, tengo clase con Bobby McFerrin a tal hora. Seguramente. Todo bien, o sea. Exacto, entonces yo lo que sentiría, o sea, mi percepción de los pregrados puede ser que deberían ya empezar a abrirle la puerta a otros conocimientos. Yo ponía un ejemplo en una clase, así como la medicina, ¿no ha visto que la medicina alópata, ¿no? Tradicional, conservadora, rigurosa, ya ha empezado a abrir la puerta? ¿Sí? O sea, una cosa que no diría como nunca jamás, y usted ya en su EPS usted puede ir a un homeópata, ¿me entiende? Ya están abriendo la puerta para otros conocimientos. ¿Por qué la institución no? ¿Por qué no le abrimos la puerta a un gaitero para que venga y dé clase como él quiera? No desde nuestros códigos, no, pues es que él aprendió de una manera. Me parece que eso hace mucha falta, esa voz. Y complemento para aportar a la discusión. Creo que nos toca también pelearle a la academia dentro de su lógica. Y para eso no es suficiente con aprender a tocar con ellos, sino tener un discurso que le permita a uno situar eso en la academia. Quiero decir, la academia se defiende con ciertos argumentos y si no horadamos esos argumentos, si no erosionamos esos argumentos con argumentos muy bien puestos dentro de la lógica de ellos, no va a pasar. Es decir, no es mostrando la calidad de la música que nos van a abrir, es mostrando argumentaciones que les permita ver que hay una visión estereotipada, una epistemología cerrada, una forma de dominación evidente, y ahí la academia empieza a decir, bueno, ya, puestos así, abramos la cosa. Y es que la evidencia de la experticia musical de muchos de estos personajes, a mí me alucina mucho Encarnación y me alucina mucho los gaiteros. Yo escucho mucho a Mañe Mendoza, que es un gaitero que ya murió. Yo me siento y escucho esas grabaciones de esos gaiteros, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo pueden tener esa lógica de ese fraseo? O sea, ¿de dónde les viene? Yo quiero entender eso, ¿no? ¿Cómo hace para pensarse esa frase así, en serio? O sea, como, ¿en serio, terminando ahí en ese punto? ¿Cómo?
A uno medio pretender un fraseo de esto sería complejísimo, ¿no? Tendríamos que ir a analizar dónde llega, cuál es el punto de resolución, de dónde sale, dónde toca los puntos fundamentales de la armonía, dónde va, ¿sí me entiendes? Y este señor, yo no sabría de dónde porque no lo sé, toca desde una lógica de articulación musical que a mí me sobrepasa. Eso es lo que yo quisiera entender, y eso de pronto no se lo va a poder decir Urián, o de pronto no se lo va a poder decir María, porque ellos han tenido sus propios procesos. Es la voz de ese viejito, mano, diciéndome algo, a ver si yo puedo intuir de dónde salió esa experticia musical que pelea al mismo, o sea, que le pone la pata a cualquier experticia musical creada en otro tipo de estamento, ¿no? Entonces esa voz yo nunca la he sentido tan propia, ¿no? Me acuerdo de Gualajo diciendo de las marimbas diatónicas, temperadas, perdón, esta marimba no tiene alma, decía él. Eso es lo único que yo he escuchado como de una, ¿no? De un concepto de viejo de estos, no tiene alma. Pero una chimba encontrarse con ese tipo de conocimientos en un espacio académico. ¿Cuál es la traducción de que una marimba no tenga alma? Para nosotros, pues que no esté temperada, pero para él, en su registro, en su mundo sonoro, ¿qué es que no tenga alma? Sería increíble entender eso, ¿no? Buenas tardes. Sí, se mencionó en algún momento que, bueno, la intuición y la parte de lo inexplicable está ahí presente, como atravesando la experiencia musical. Y en su vida cotidiana, ¿usted siente eso también? O sea, ¿en qué otras experiencias, o que podría tratar de poner en palabras, si eso que ha encontrado en la música y en la intuición, en la batería, los ritmos, de pronto ha traspasado la manera de relacionarse con la gente, o simplemente de vivir el cotidiano? ¿Sí? No, sí, totalmente, qué pregunta tan interesante, sí, y es pues bien personal, ¿no? Porque un músico casi nunca habla de esto, pero si hay una indagación desde mi oficio, desde mi quehacer, ¿no? Musical, baterístico, sobre ese tipo de dimensión de la intuición, está obviamente ligada a mi manera de vivir. O sea, es una de las lógicas y premisas que tengo mucho para mí, mi segundo a segundo aquí en este territorio, y es ese mismo. No podría ser de ninguna otra manera, no creo que se pueda uno como, o sea, solamente llevarlo al espacio musical. Es de una manera en que se vive totalmente las relaciones humanas, lo que le pasa a usted en el día a día, ¿no? Como esa intuición ahí o esa otra dimensión. Pero sí, otra vez como lo que dice Eliezer, perdón meterme en cosas tan particulares de la espiritualidad, pero ese tipo de como la vida le habla a usted a través de un montón de elementos, detalles, de simbologías, está absolutamente presente en mi día a día. Juan Iván, en el escrito que he recitado en varios momentos, dice una cosa que a mí me inquietó mucho y que me recordó a Glenn Gould, uno de mis ídolos. Y Glenn Gould dice: yo siento que a los pianistas los daña tratar de ser pianistas, cuando todos deberíamos aspirar a ser músicos. Y usted en el escrito dice algo dice: empecé a escuchar discos que no tuvieran nada de batería, empecé a inspirarme en otros instrumentos, empecé a enamorarme de discos de solistas, de piano solo, de cello, para descubrir que yo solamente estaba oyendo un pedacito del espectro de posibilidades que tenía la música, porque me obsesioné con oír solo bateristas, el clarinetista se pone a oír clarinetistas, el saxofonista, y empezamos a tener cada vez un mundo más reducido de experiencias sonoras que son
el background que nos va a permitir luego tener con qué tocar, es decir, ser mejores músicos. ¿Por qué no nos cuenta eso? Porque me parece muy inquietante eso, y creo que coincide plenamente con Glenn Gould. Glenn Gould dice, es que nos aficionamos. Una cosa demasiado grande, a veces las cosas más delicadas, hermano, tienen una cosa, un valor y un estado sonoro, traen un estado sonoro que yo por lo menos lo necesito como músico, lo necesito. Entonces paré de escuchar batería, muy poquito escucho batería, casi nada. Esto es una provocación, hablemos de eso, compañeros. Aquí hay cosas interesantes, como provocación, o sea, ¿qué sienten con eso? O sea, me hizo recordar, hay una cosa de Johnny Scofield, el gran guitarrista, dijo una cosa que a mí me encantó a propósito de haber tocado con Miles. Miles se le acerca con su voz ronca y le dice: deja de hacerme cliché de guitarrista, deja de hacerme el mapita. El mapita, todos los instrumentos tienen su mapita, su clichecito, su salidita. Y le dice a Miles: yo lo que quiero es que usted toque como si estuviera tocando otro instrumento. Sí, es la guitarra, pero trate de no tocar. Cuando le dijo eso a Zawinul lo que hizo es cambió el orden de su teclado y cambió el orden para que lo que era ascendiente quedara descendente, para que tuviera que pensar cada nota, para que no tuviera que ir al cliché, sino qué nota estoy poniendo. Fíjense, en el fondo es la misma lógica, es desmontémonos de los estereotipos que el instrumento trae, desmontemos el canal cognitivo que nos lleva siempre a pararle bolas a aquello que ya sabemos pararle bolas, y tratemos de agudizar una manera de escuchar y de percibir que nos sorprenda y nos amplíe el mapa, porque cuando volvamos al instrumento eso se va a notar. ¿Qué opinan de eso? Pues yo lo que creo es que hay un momento en el que si uno está reiterativo con el lenguaje que se supone que tiene o con las herramientas que uno tiene, un día te encuentras agotado de ser el mismo. Entonces te encuentras repitiendo las mismas salidas y las mismas formas de improvisar, incluso cuando, digamos en el caso de la marimba, que es tan libre, y resulta que ya no quieres escucharte así. Entonces creo que hay que tener una intención de querer desacomodarse, querer incomodarse, que en realidad es acomodarse, porque uno está incómodo estando tan cómodo. Entonces, como uno está ahí en ese lugar que ya conoce, si bien puede encontrar nuevas escalas y nuevas formas de hacer, también permitirse ese momento de intuición, de exploración, de generarse una pregunta distinta en el momento. Pero creo que todos en algún momento hemos escuchado eso de, pero ¿por qué? Si este es mi momento, porque siento que de pronto me voy a aburrir, o ya me aburrí sin haber empezado, y cómo me desacomodo de acá. Entonces eso me parece interesante, y es como yo lo vivo. Es decir, yo no quiero llegar, siempre que llego a mis solos digo, voy a pegarle a la nota que sé que no, a la que no le hubiera pegado, y voy a esa nota. Sí. Entonces, ¿quién resuena con la cosa? Gracias. En opinión a este tema, creo que también es importante, más allá de las cosas no sé, extra instrumentales que uno puede hacer, también las extradisciplinares. Muchas veces la danza, cosas así, o incluso el deporte, piensen que de pronto uno, baterista o algo, y hace cicla, de repente un día ese ponche de la cicla, ¡pum!, al pedal y suena otra cosa. De repente uno está bailando una cumbia y resulta que ese movimiento hace que la gaita meta un otro dedo. Tuve una anécdota de mi hermano. Él estaba ilustrando cucarrones y no podía, estaba muy embarcado con que no podía ilustrar cómo volaba.
y dándole, un día se aburrió de todo y empezó a escoger temas al azar y resultó encontrando las respuestas de la trigonometría. Eso que uno ve en décimo y que uno en la vida sabe para qué, resultó que le sirvió para entender cómo movían la sala los aparatos estos. Entonces creo que es muy importante, más allá de solo no escuchar el instrumento, como irse un día uno, no sé, a hacer deporte, a bailar, a mirar. De pronto resulta que en la química o en la física encuentra uno cosas para hacer en el instrumento, en la música. Creo que es una salida, o pues una entrada hacia nuevas cosas. Es que yo creo que el ocio está un poco satanizado y el ocio es precisamente tener esa capacidad el lugar para hacer eso, sí, de apertura y de sentir lo que pasa. Sí, por ahí en esa misma línea me acordé de una cosa que me decía Tico, y era que Miles boxeaba. Entonces que el ritmo en el jazz, como ese de, digamos, dar la nota donde menos espera el baterista, donde menos espera, es como dar el golpe y justo ahí. Entonces me puse a ver a Mohamed Ali y sí, el boxeo es muy intuitivo y muy, es como está la danza, pero también de repente mandan el golpe cuando, y pues sí, Miles yo creo que lo hacía también porque veía ahí y también que él pintaba ya al final, ¿no? Después pintaba así esas figuras. Yo conozco pues justo a pues, un amigo mío, Juan Sebastián González, que además es profe de acá, que justo hoy va a presentar su tesis en la Nacional de Artes Vivas, la maestría de Artes Vivas, y Juan se hablaba mucho de eso, ¿no? Él a veces estamos ahí en el ensayo en Curupira y nos cuenta que hizo un performance vistiéndose como de larva, ¿no? Que una cosa así, y uno dice, no, por un compositor como Juan Sebastián González, ¿no? Como que uno diría, no, él va a ir a educarse más, y él decía eso, el valor de entrar al performance desde otros lugares, ¿no? Imagínese usted pararse en vez de tocar bajo, hacer de larva 2 horas. Y eso es lo que terminó con, sí, esa maestría tiene esa particularidad, ¿no? Que acerca al artista a otras dimensiones que le abren su cabeza. Él pinta mucho también y hace escultura y habla de ovnis mucho, pero muy chévere porque alimenta. Al final yo creo que traemos un poquito ese estigma de, ¿no? Jorge Sepúlveda baterista, y es una limitante y uno no es eso, ¿no? ¿Entiendes? Como eso es una de las cosas que yo hago, pero yo salgo a jugar fútbol con mi hijo, ¿me entienden? O sea, es como todo un panorama que a veces de pronto uno sataniza, ¿no? Y es como, no, yo voy a ser Jorge Sepúlveda el baterista, y eso nunca es tan encerrado, ¿no? Yo toco un tema que a mí me afecta, y es que tocó el tema de Pascual, y el tema de Pascual de él y el tema de Joaquín para mí es el tema de cómo nos imaginamos la formación, qué de esto le ha servido para enfocar su lugar como padre, que siempre es una cosa tan complicada porque uno no sabe qué transmitirle, uno lo que quiere es no dañarlo con las mismas cosas que lo dañaron a uno. Por lo menos uno cree que puede que lo dañe con otras, pero por lo menos no dañarlo con las mismas que lo dañaron a uno. Aquí estamos con el máster que ha tenido también la misma pregunta y que está teniendo pues un efecto muy interesante, pero también que siempre lo interroga a uno, y es ¿qué hacemos con la herencia que uno trae? En su caso con Pascual, ¿qué preguntas se ha hecho con relación a todo esto, en eso del padre y el profesor? Porque al fin y al cabo uno de papá también un poco es un maestro. Sí, tan interesante, hermano, que es uno ver crecer a una persona. Eso es una cosa que eso no tiene comparación. Y pues la relación que uno empieza a vincular con ellos, ¿no? Desde todos los lugares, lo que enseñan. Nunca, en mi caso particular, él a veces toca un poquito batería y se junta como a cosas de música, pero
pero no, es desde otro lugar. Él, no sé, le gusta el fútbol, es zurdo, yo soy matado de que sea zurdo, porque no sé, el talento ahí es súper chévere. Pero sí, como tiene todo un valor el educarlo, ¿no? El educarse a través de él, ¿me entiendes? Centrarse en muchas cosas de la vida por él. Me decía una anécdota conmigo pequeñito, me decía que él quería ser ninja, ¿no? Bueno, no sé dónde sea la universidad de ninja, pero si la hubiera, no sé, tocaba ver en la de Ana, un curso de ninja. Pero una vez me dijo una cosa que me pareció particular, no sé si a los otros músicos les pasa, pero él me decía que no quería ser baterista. Y yo, ¿pero por qué? Me decía, porque los bateristas tienen que viajar mucho y dejan solos a sus hijos. ¿No? Como que, claro, la noción de que pues, el músico tiene que irse a trabajar. Sí, eso es como una anécdota de pequeñito. Bien, Jorge, digamos, uno hace un proyecto de vida, toca, tiene reconocimiento, etc. Pero se topa muy pronto en música con ser profesor. Ya nos ha contado un poco qué ha pasado por su vida. ¿Cómo trata usted el tema de enseñar hoy día? Muy particular ese tema porque es una responsabilidad bien compleja. Yo creo que uno la va sintiendo a medida de que pasan los años de que usted la está haciendo. Yo, pues vinculado a universidades ya llevo un rato, pues empecé en la Javeriana, ahora estoy acá. Desde el 2004 estoy en la Javeriana y pues mucho tiempo entregando información. Y llegué a finales de los 2016 y también con respeto lo digo, me mamé, me saturé de dar información. Llegué a un punto en donde sentía que tenía que parar. O sea que si era sincero con mi pedagogía, tenía que parar. Y por eso decidí, una de las decisiones de por qué irme a Sudáfrica es que estaba agotadísimo de dos cosas. Una, de tocar, y necesitaba parar de tocar, y otra, de enseñar. Porque me di cuenta que tanto tiempo enseñando, si se da cuenta que la información, o pues como la energía del espacio, sales de aquí para allá, ¿no? Como, bueno, entonces esto, no, entonces no sé qué, y el pelado toca y usted tiene que decirle algo, ¿no? Eso es como, entonces hace esto, no, ya entonces mírenlo así, entonces háblanlo así, mírenlo así, les parece y tal. Hermano, y uno también necesita recibir. Entonces yo me fui para allá por eso. Fue una maravilla. Ahora ya, o sea, amo ser profesor, nunca lo dejé de amar, ¿no? Pero yendo allá a Sudáfrica, hermano, en un saloncito allá atrás, colombiano, ¿de dónde es? O sea, no tiene ni idea de dónde es Colombia, con un inglés ahí, más o menos. Me fascinó ese año, hermano, fue la maravilla para mí, porque nadie me tomaba en cuenta, yo no tenía que hablar mucho, ¿sí me entiende? Como que estuve ahí sentadito, hermano, viendo información que hacía mucho no tenía, y me nutrí otra vez para volver, y otra vez pues seguir apasionado por esto de enseñar, ¿no? O sea, volví con muchas cosas en mi cabeza, pero tuve que parar. Ahora me gusta muchísimo, o sea, siempre me gustó lo que digo, pero en un momento me saturé. La enseñanza es una cosa muy fuerte para una persona, ¿no? Yo a lo que dice le agrego, yo vivo de eso, trabajo en eso y siento lo mismo, pero además con un agravante, y que creo que es lo que daña, no sé si sabes, el gran problema de los maestros es la salud mental. Es decir, esto nos jode la cabeza, literalmente. Por eso, por un lado, el desgaste, y por otro lado, el mito de Sísifo. Y es que yo veo que tú estás progresando y de repente te vas, y todas las veces quedo en el vacío. Su estudiante que ya tiene y se va y tiene que arrancar otra vez, todo el tiempo está usted en eso. Usted no sabe, al final ellos se van y usted no sabe si lo que usted le dio solo significó
pues lo de los exámenes, o si tuvo trascendencia, usted termina por nunca saber si algo de lo que usted hace todos los días con la mejor voluntad le va a significar algo realmente importante a alguien. Y esa sensación, más el día a día, agota. Por eso ahorita se está hablando mucho de un poco de la necesidad de cuidarnos muy profundamente, de saber parar, de tener una ecología mental sana, porque ustedes lo han visto y en música sí que se ve eso, gente literalmente enferma enseñando. Sí. ¿Sabe qué? Regresando de allá, que yo llegué a la maestría de la Javeriana y que tuve el seminario con usted el primer semestre, me pareció increíble y ahora lo aplico en todas mis clases, Eliezer, una frase que usted nos dijo, y es que hay que acabar a como de lugar con la pantomima que se crea en un salón de clase. O sea, esas representaciones de las expectativas de entre alumno y profesor y las autoridades que se manejan ahí. Y mire, yo ahora empiezo todas mis clases y eso lo hace más transversal, ¿sabe? O sea, yo todas mis clases las empiezo con dos cosas que usted nos dijo. Permítame ahora usar cosas que usted me ha influenciado mucho. Y es la primera, que usted llegó al salón de clase una vez y nos dijo: ¿quieren que les diga la descripción de lo que es un músico colombiano? Yo la uso mucho en mis clases, en todos los de la maestría. Sí, claro. Usted nos dice: un músico colombiano es una persona que entra con pasión a una disciplina y que se vuelve un experto en criticar a los demás. ¿Cuánto nos quedamos? Azules. Porque sí. Porque nosotros nos hemos concentrado mucho como en esa idea. Entonces, nada, yo cualquiera de mis clases grupales las empiezo como con esa premisa, como que vamos a parar esa lógica. Me acuerdo mucho que usted también nos dijo: ustedes no entienden en un mundo como este, un músico que se pare todos los días a crear belleza, el valor que tiene para que usted esté agarrándose con el otro porque es clásico y porque toca así, porque toca, es como, o sea, la suficiente agresividad en nuestro panorama mundial, hermano, como para que también lo tragamos al salón. Y esto de acabar con la pantomima del profesor-alumno, con estos ideales, y vamos a hablar transversalmente y vamos a crear conocimiento en un espacio. Eso ha hecho que mis dinámicas de clase, inclusive dando clases de batería, cambien totalmente. Yo ya no me siento con tanto desgaste porque el espacio es un espacio compartido. Claro que hay una persona que dirige, pero ahora mis clases las planteo desde esa lógica. En la Javeriana yo los molesto en una clase que doy allá, taller de músicas colombianas se llama, como una mirada musicológica de lo colombiano, y les digo: usted imagínese que no está bien yendo a un salón de clases, sino que el Ministerio de Cultura lo contrató a nosotros 30 para encontrar unas nuevas lógicas de cómo mirar las músicas colombianas. Es decir, plantéese conmigo como si fuera un foro, ¿me entiende? Como si le estuvieran pagando por estar ahí sentado y decir ideas sobre sus visiones de la música colombiana. Los pelados, hermano, se empoderan increíble, y entonces se vuelve una cátedra dinámica, ¿no? Democrática, se opina, se pelea. Me fascina que se pelee, hermano. Debería pelearse más, o sea, se debería haber un debate más ¿no? Dentro de lo sano, tal. Pero una voz en contra de la otra, mire, para que entienda qué es lo que pasa, porque como es una vaina a veces tan transversal, este man que tiene el micrófono es el que dice la verdad, ¿no? Yo soy nadie ahí, yo no opino, y eso es mentira. Entonces, he encontrado esas dinámicas mucho gracias a sus maneras de decirnos. Otra que nos dijo ustedes: ¿cómo hacemos para que el estudiante entienda que es ciudadano de un lugar en específico? ¿Cómo traemos a la ciudad a la clase? ¿Cómo traemos al país a la clase? Entonces, nada, me ha servido mucho como en la enseñanza. Me sirvió mucho parar y me sirvió mucho su seminario para democratizar la cosa. No sé si tenemos preguntas ya más del tema, del tópico que crean. Eso sí no pregunta. De eso se trata, compañero. Gracias por eso. Master, ahorita hablábamos de que siempre que estás como que cada uno se identifica con un género, hay un policía ahí que está diciendo: sin embargo, y reconociendo que es así, ¿qué opina usted, digamos, de esa responsabilidad? Que yo creo que hay una responsabilidad,
¿O cree usted que hay una responsabilidad con respecto a esa transmisión de la que usted hablaba, esa transferencia de la información de las músicas tradicionales de una manera fiel o lo más fiel que se pueda, hasta dónde? Y porque sé también que gran parte de la fortaleza como baterista que usted ha tenido ha sido poder ser un intérprete de los instrumentos de las músicas tradicionales, hacer toda esa transferencia, esa transducción de la información a la batería, y tras de eso poder imprimir o darle su impronta. Entonces, ¿cómo asumimos eso? O cómo en su caso, digamos, usted asume eso, y cuándo empieza a jugar, y cuándo es más usted, digamos. Sí. A mí me parece que la responsabilidad primera es como esto de transversalizar el conocimiento, o sea, acercarse de igual manera como a cualquier fuente de conocimiento. Ellos son una fuente de conocimiento, los músicos tradicionales. Nunca me gustó el encasillamiento cachaco al que nosotros como de pronto por inocencia atendemos, y eso es un término que se usa, se indaga mucho ahora, y es como a folclorizar las músicas, es decir, a dejarlas quietas en una vitrina y que sean inamovibles, y convertir a ellos en superhéroes, ¿no? O sea, lo que terminamos haciendo nosotros es cambiar los superhéroes gringos y pues los ponemos ahora en los músicos tradicionales. Exacto, como piezas de museo que usted observa y va, y me parece que eso no tiene que ver, porque son seres humanos que también evolucionan, y esas músicas necesitan también, y su naturaleza es evolucionar. Me parece que es una mirada como así la que yo tengo. Y en particular, yo lo que he ido es lo mismo que me pasa con Arvo Part, ¿sí me entiendes? Yo lo que he ido es a cautivarme de estados sonoros. Cuando he podido viajar a los festivales, me acuerdo mucho de San Pelayo, hace mucho tiempo que fui, a Puerto Escondido, a San Jacinto, tal. Trato de ingresar de la manera más simple, sin agenda en mano, sin grabador en mano. Yo no soy de los que grabo nada mucho, o sea, no me gustó, sino a estar ahí. Yo me acuerdo mucho de una anécdota en San Pelayo, que viajé con Ricardo Gallo y con Alejandro Forero. Esto es una si han ido a San Pelayo, pues por lo menos el año que yo fui, se para usted en un lugar, empiezan a llegar las bandas, ¿no? A entrar, y hay momentos que están en la plaza como unas 10 bandas de 15 músicos en círculos cada una, tocando al tiempo, pero ninguna melodía, todos al tiempo, cada uno en su banda ahí, y uno está ahí en la mitad. La gente está bailando tal, la rumba obviamente, y yo lo que hice un momento fue cerrar los ojos para ver esta vaina tan impresionante, la textura tan increíble que se formaba de montones de pitos y redoblantes, y allá a veces que pues, la afinación temperada nuestra no es que no sea un mandato, entonces usted oye unas texturas, hermano, una locura. Y me acuerdo mucho que una chica que estaba por ahí bailando me empujó y me dijo, despierta, y yo como, baila. Como que me regañó de haber entrado como en un estado de trance ahí en esas músicas. Yo me puse medio bravo, más chiquito en esa época, usted se pone bravo por todo. Entonces yo le dije como, no, o sea, déjenme que esta es mi manera de vivir, vaya usted, no me jodas. Y de allá, de ese estado sonoro, yo lo que vengo aquí, yo lo que llegué a hacer es una traducción de ese estado sonoro. Nunca transcribí nada. A mí me preguntan, y a veces me da un poco de pena con los estudiantes, profe, ¿usted cómo toca el curulao? ¿Usted cómo toca el...? Bueno, mire, esta es mi traducción. O sea, yo cuando estuve allá, yo sentí esta textura, y esto es lo que trato de tocar ahí adentro, ¿sí me entiendes? Pero ¿y cómo lo escribe? No, pues venga a ver cómo es que estoy tocando, a ver si escribimos algo. Porque me parece que el valor es lo que le digo, es un estado sonoro, es exactamente igual que escuchar a Arvo Part o cualquier cosa que a usted le llegue. Tiene un valor por encima de lo estético, ¿entiendes? La estética es el eslogan, ¿sí? Ya es el label que nosotros le ponemos. Pero cuando usted solo piensa solamente como un estado sonoro, es un estado sonoro más en el mundo de estados sonoros que hay, ¿entiendes? A mí eso siempre me ha impresionado, esta postura, porque creo que si a mí me preguntaran
después de estar 20 años en mi profesión, y cuando me preguntan mi profesión, cada vez más difícil saber qué es lo que soy, yo cada vez estoy más perdido. Yo lo que he hecho es lo que realmente he hecho, donde me siento más seriamente implicado es, yo he hablado con músicos toda mi vida, y lo que he querido es ser un traductor de eso, porque he sentido siempre que todo el mundo habla de los músicos, pero nunca con los músicos. Todo el mundo habla de la música, pero nunca dejan hablar al músico. Y mi pequeño aporte ha sido simplemente hablar con músicos de todos los pelambres, desde la calle hasta el sinfónico, desde el jazz al rapero, para tratar de entender qué es lo que está en juego. Y si ustedes después de eso me preguntaran cuál es la síntesis que yo hago, yo digo, lo que necesitamos urgente es desliteralizar. El músico se volvió literal. Perdimos la capacidad poética. Ya vemos el tresillo como el tresillo, y está el tresillo, pero se nos olvida que el tresillo está ahí por una razón que es poética. Se nos olvida que la célula rítmica está por una razón que no es la propia célula rítmica, ni el 2 contra 3, ni... Claro que lo hacemos, pero eso no está ahí sino para ser trascendido, como cuando uno ve una metáfora poética y uno lee lo que está diciendo, pero sabe que lo que está diciendo no es lo que está tratando de decir, que es otra cosa, que es el mundo de lo artístico. Y me parece que Jorge es de los que más seriamente plantea desliteralizar. Yo oigo una música y traigo observen el lenguaje que usan, la impresión sonora, no literalmente cómo es. Y no sé si se han dado cuenta, hay un fetichismo de la exactitud un poco musicológica. Dígame de verdad, ¿cómo es de verdad? Y las fórmulas, y nosotros andamos buscando fórmulas, y el 90% de los estudiantes también pasa en pedagogía. Dígame, ¿cómo se hace una clase? Yo cada vez tengo menos idea. La clase es un organismo vivo, yo simplemente me adapto. Yo le miro la cara a la gente y voy por donde la cara de ellos me dice. Y yo me he preparado toda mi vida, pero no preparo las clases, una por una, digamos. Yo me preparo para responder a lo que va pasando. Digamos, cada vez soy más anarquista en eso. Y me parece que Jorge es de los que lo plantea más seriamente. En esa línea de lo que se deriva de esa pregunta, a mí me inquieta mucho cómo se ha vivido contra el literalismo tanta cosa que es muy fuerte. Sí, justo ahora que hablaba me acordé de una anécdota en Sudáfrica que leía a musicólogos europeos hablando sobre los xilofonistas de Mozambique, ¿no? Leíamos un artículo y pensaba mucho en lo que pasa aquí con las posturas hacia las músicas colombianas. Y el artículo era como 10 hojas hablando de cómo cogían el mazo el músico, ¿no? de marimba, de xilófono de Mozambique. Se llaman timbilas, los xilófonos de él. Lo leía y yo decía, no puedo creer que el pensamiento europeo llegue hasta esa minuciosidad de establecer teorías de cómo levanta el palo. El artículo era de eso. Yo decía, no puede ser que esta gente esté escribiendo un artículo académico y dando tantas teorías de lo coge porque tiene como su postura física y por ser de raza negra, ¿no? Tiene esto. Yo le decía en la clase a la profesora como, oye, pero ¿por qué les interesa tanto una cosa tan minuciosa? ¿No? Entonces me decía, no, porque hay que entender el panorama completo de la persona, tal. Pero de cómo cogen un palo, ¿en serio? Y eso termina siendo para mí una manera de no replicar ese exceso de minuciosidad con que a veces nos queremos acercar, ¿no? Eso sigue siendo folclorista, ¿no? Esa visión de el viejito como ¿no? Dentro de esas minuciosidades que me parece que no, hay que acercarse, siento que de una manera más tranquila, más transversal, más relajada. Ellos deben ser exactamente igual a uno, comen, hacen sus necesidades, ¿me entienden? Y seguramente los acercamos más sin tener esas miradas como tan específicas. Pero lo paradójico es, al mismo tiempo que está diciendo eso,
es acercarse con la reverencia de ese saber para oír el mensaje musical sin literalizarlo en la forma meramente. Es muy interesante porque no es tan frecuente encontrar esa visión. Yo querría cerrar ya con... Hoy me encontré una cosa únicamente y que lo lleve a la idea de colectivización, que lo lleva a una actividad social lo más rápido que pueda. Consejo, ese es el esquema que utiliza Schumann, que me encantó. Consejo a tocar. Consejo que le daría a un joven músico a tocar. Yo no, pues que se divirtiera. ¿Sabe qué me parece muy chévere? Que yo no le explicaría nada del instrumento, sino dejaría que él lo fuera descubriendo, lo que dice Hermeto Pascual del piano, que él decía que loco, que dormía en una iglesia como por 15 años y que todas las noches se paraba y veía a ver cómo es que funcionaban las una nota con nota, y que por eso él toca esos acordes como tan particulares. Uy, qué nota eso, mano, que le dejen a usted un violín ahí, hágale, ya a ver qué hace. ¿No? Como que se atreviera a la experimentación de un elemento sin un previo conocimiento. Para practicar. Para practicar. Que estableciera cuál es, desde su percepción y desde su intuición, lo primero que quiere descubrir de ese instrumento, y lo hiciera diariamente. Para componer. Entre otras cosas, ¿qué lugar ocupa la composición? Aprovechando esa pregunta, ¿qué lugar ocupa la composición en su esquema de ejercicio musical? Ha sido importante, la he hecho desde ese mismo lugar de intuición. No me acerqué siempre desde la cualidad del sonido, desde lo que un sonido me lleva a otro. Vi una vez a un ejercicio increíble del bajista de Hermeto, justo, Itebere se llama, haciendo unos ejercicios en la Nacional de ir cantándole a un instrumento lo que él sentía que debía tocar, sin ningún tipo de percepción de nada, ni de condicionamiento armónico, ni melódico, ni nada. Entonces le decía, toca esto, y cantaba algo. Ok, sigue. Ok, ahora tú toca esto, y le cantaba un riff al guitarrista y cualquier riff. Ok, sigan. Ok, ahora tú toca esto, y cantaba una cosa ahí inmediatamente increíble. Y tenía un copista luego que iba copiándole todo porque tenía un concierto esa noche. Me gusta ese proceso de composición, me gusta mucho, como lo que oigo, no lo que sé, sino lo que oigo. Entonces yo le diría a un compositor, yo le diría que hiciera ese ejercicio de decirle a otra persona lo que está oyendo en su cabeza en ese momento, y que a partir de eso le dijera al otro qué hacer. Jorge, ¿de qué le hubiera gustado hablar que no le pregunté, que no se me ocurrió? De fútbol. Me gusta mucho el fútbol, hermano. Me gusta mucho. No. Me parece muy interesante todo lo que pasó. Jorge, mil gracias. No sé si alguien quiera cerrar con alguna pregunta. Yo, por mi parte, lo que quiero es agradecerles a ustedes. Creo que tuvimos una lindísima oportunidad de tocar cosas, no solamente conocer la historia, digamos, meramente biográfica, sino tratar de ahondar en eso que me gustaría que fuera cada vez más el sentido de estos diálogos. Es, detrás de un músico hay un pensamiento sobre la vida, sobre la música y sobre las cosas, que si nosotros tratamos de ahondar en ellos, creo que nosotros podríamos tener muchos más elementos con nosotros para un ejercicio tan lindo como el que ustedes se empeñan en hacer todos los días. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias.